La economía en palabras. Miguel Ponce, un café y un análisis de la actualidad en 5 minutos. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Necesitaría un poquitín más alto el retorno. A ver, bueno, ahí mientras vayamos hablando seguramente va mejorando. Sí. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de compartir, ¿no es cierto?, algunas reflexiones y algunas experiencias de lo ocurrido en una semana, yo diría, adrenalínica, ¿no? Uh-huh. Te cuento desde el lado empresarial. Sí, claro. Llego un día a casa, en esta semana, no hace muchas horas, y tenía llamados que no cesaban de empresarios que, claro, habían llegado a su casa, prendido el televisor y veían al inefable Brown, un funcionario, diciendo la recesión ya terminó. Con lo cual, muchos de ellos, como yo lo puse en un Twitter, me preguntaban de qué país hablaba, ¿no? ¿Cuál es la fantasía para decir que la recesión ya termina? El presidente también lo viene diciendo. Algunos ya están hablando, yo vengo hablando de 30 pymes por día que mueren, y algunos ya hoy habló de 40. Considero exagerado, pero no exagerado en términos sectoriales. Es muy posible que en algunos sectores esté ocurriendo esto. Ahora, deberíamos tratar de no generar, diríamos, pánico, ¿no es cierto?, y de desdramatizar un poco lo que se pueda, y que yo me quedo todavía en 30, más cerca de 30. Lo que no podemos, en cambio, hacer menos que felicitarnos por el acierto. Vos recordarás que en la columna pasada, cuando hablábamos de que esta semana se iba a conocer los índices inflacionarios, yo vengo diciendo que iba a estar entre el 3.5 y el 4, y me atreví a jugarme más cerca del 4. Bueno, terminó 3.8, ¿no? Sí. Esto nos da una inflación anual de prácticamente el 50%. Es decir, muchachos, vamos a afrontar un año electoral con recesión, no como dice Brown, y con una situación donde, bueno, más de uno se va a acordar la frase histórica, ¿no es cierto?, lo fácil que era derrotar la inflación. Y la verdad es que esto lleva necesariamente a que las mejoras que hemos notado en las últimas 48 horas, mejor dicho, 24 horas, ¿no es cierto?, después de conocerse los resultados de la charla, que no es una sorpresa, entre Lagarde y el ministro Duhovne, ¿no es cierto?, que bajar el dólar era un hecho previsible, que bajar el riesgo del país también. Ahora, lo que es monstruoso es la situación de las tasas. Vos habrás notado lo que se está pagando por las LELIQ, sí. Y esto es volver a darle aire y inflar una bomba que pensábamos que la habíamos superado cuando se superó el tema de las LEDAC. Sí. Bueno, resulta que hemos reemplazado esa bomba por otra bomba, ¿no? Miguel. Y esto necesariamente está pegando en la política, y yo noto una aceleración del tema político. Por suerte también lo dijimos acá, hay que mirar esto como una película y no como una fotografía. Vos fíjate, el fin de semana pasado no había ocurrido en Neuquén. Hoy Neuquén parece que fuera que estamos hablando del año pasado, ¿no? Sí, claro. Fíjate vos, ocurrió lo de Neuquén, donde hay fracasos de la política desde ya, pero también hay fracasos desde lo técnico. Los grandes derrotados fueron las encuestadoras, ¿no es cierto? Encuestadoras que hicieron inclusive que a las 2 de la tarde yo me comunicara, que estuve comunicado todo el tiempo, ¿no es cierto?, con la gente nuestra ya de Neuquén, se había empezado a hablar que a partir de una última encuesta hecha a boca de urnas, la expresidenta estaba decidida a viajar a Neuquén. Claro. Imagínate si esto hubiera ocurrido, hoy estaríamos hablando de ese quemo y no de, a ver, ¿cómo llamarlo?, del spot, ¿no es cierto?, que nos dejó tal cual antes de viajar a Cuba, ¿no? Sí, hoy temprano lo marcaba. Para mí ha sido un desarrollo estratégico de campaña, sí. Y la utilización de la enfermedad de su hija. Sí. Y también marcaba muchísimas situaciones de hecho, era algo en donde te quería preguntar, porque me parece que tiene que ver con el plano político, evidentemente. La enfermedad de Florencia Kirchner puede deberse a un montón de cosas,
hablando con médicos me dicen, poco probable sobre picos de estrés, pero aún así no tiene ningún tipo de inconveniente si se toman los recaudos necesarios para volver al país. Y digo, la situación de instinto de cada uno cuando está fuera de su país y le pasa algo, digamos, sí, que tenga que ver dentro de la magnitud, es volver a tu país. Y esto es muy raro. Sí, 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 pero digamos, agreguemos dos cosas a esto que bien vos señalás. Está claro que lo central no está pasando por ahí, como quedó demostrado Sí, claro. con la poco feliz participación del ex embajador Valdés hablando de ataques de pánico, Sí, claro. confundiendo la enfermedad, la tipología de una enfermedad que no tiene nada que ver con ataques de pánico. Él quiso asociar ataques de pánico a partir del estrés y desde ahí seguramente esta afectación física que debe ser real, porque yo conozco los médicos cubanos, conozco la medicina cubana, de hecho dirigentes radicales de importancia como el Chacho Jarolaski fueron tratados allí en términos muy dignos y muy profesionales, y no quiero creer que no se prestarían a una maniobra de esta naturaleza de inflar un cuadro y un diagnóstico para generar una excusa, ¿no es cierto?, político-judicial que le permitiera a Florencia quedarse afuera, ¿no es cierto? Yo me imaginaba, reconozco, Sí. Estoy muy conmovido por lo que le ha ocurrido a Sergio Denis. Sí. Yo la verdad es que no me imaginaba la familia de Sergio Denis, con la médica que aparece cada día dando el parte, grabando un spot con música de fondo de él mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sí. Es decir, ahora, hay una contradicción en esto que estamos hablando, los dos. Nosotros hablamos de spot de campaña. Esto daría el presupuesto de que Cristina está en campaña para presentarse. Sí. La información que yo tengo es que no se presenta. La información que yo tengo es que no va de candidata y por eso se han acentuado algunas invitaciones muy sugestivas hechas por gente que está muy cerca de ella, gente de la Cámpora, convocándolo a Massa a una gran interna, o el lanzamiento de Scioli, que ha generado que el peronismo hoy tenga 4 candidatos, precandidatos, en la cancha, que son Rossi, el Chivo, ¿no es cierto?, Solá, el Guillermo Moreno, y ahora se ha sumado Daniel, ¿no? Yo tengo la información de que no se presentaría, que haría una suerte de renunciamiento patriótico y que intentaría que a cambio le dejaran la provincia de Buenos Aires. ¿Para quién? ¿Quién es el candidato elegido? Sin interna, Axel Kicillof. Y esto estaría hablándolo con todos los sectores que mide muy del bien, peronismo, que mide muy bien. Cuando digo todos, es todos. Sí, sí. Por eso es que, si bien hoy hacer análisis sobre hechos no concretados, vos fíjate que nos encontramos en estos momentos hablando sobre una candidatura que no está definida, que es la de Labaña. Otra candidatura que no se sabe si va o no va, que es la de Cristina. Se está hablando sobre muchos supuestos, por eso a lo mejor es preferible hablar sobre efectividades conducentes. ¿Cuáles son las efectividades conducentes? Los resultados de Neuquén 1, la ruptura de el radicalismo en la provincia de Córdoba, terrible dolor de cabeza para el presidente, que además ha diríamos desnudado una nueva mala praxis, ¿no es cierto?, de Marquitos Peña y de Durán Barba, y que por supuesto generan el triunfo ya asegurado de Schiaretti. La pregunta y lo curioso es que mientras lo que sería el oficialismo a nivel nacional se parte en Córdoba, la provincia que le dio más satisfacciones al presidente Macri en las 2 elecciones anteriores, el peronismo, en cambio, ¿qué hace? Amplía su espacio y pone sobre la oferta electoral de los cordobeses el modelo Labaña. ¿Cuál es el modelo Labaña? Es el peronismo, más el socialismo de Lipstick, más Margarita Stolbizer, más un sector del radicalismo. Allí han sumado las representaciones de estas 3
alternativas. Obviamente el radicalismo ahí va muy minoritario, con el intendente de Carlos Paz, porque el otro, en la mayoría abrumadora del radicalismo va atrás de Mestre compitiendo, ¿no es cierto?, contra Schiaretti. Pero el modelo Labaña, bendecido por... No es casual, Labaña está viajando esta semana que viene a Córdoba, precisamente, entre comillas, por un lado, a bendecir y a gozar de que su modelo y su propuesta avanzan en la provincia posiblemente más importante del interior del país, y va a hablar con la excusa de una invitación técnica, profesional, de la Fundación Mediterránea. Sabemos el peso que tiene la Fundación Mediterránea, eso es Arcor, es Pagani, es Dehesa, ¿no es cierto?, la aceitera, son los exportadores de maní, son las automotrices, es el complejo industrial cordobés, que es muy importante, es decir, eso es la Fundación Mediterránea. Ahí va a hablar Labaña, por supuesto, ya en su carácter de potencial candidato, precisamente ¿de qué? De los sectores que hoy representan a la producción, a los trabajadores. Recordemos la adhesión que ha habido esta semana de los gremios más importantes del país, incluyendo el gremio más importante de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahí estuvo Amadeo Genta, el infinito, el eterno Amadeo Genta, sumado ahí, por supuesto. Pues sabés que si hay algo que esos muchachos tienen es un olfato privilegiado de hacia dónde van los vientos. Así que esto es una buena, que estén allí es una buena noticia, una buena premonición en relación a la suerte que puede correr Labaña. Me parece importante darnos cuenta que esta situación económica va generando un análisis que intenta salir de la grieta. ¿Desde qué perspectiva? Señores, el agravamiento de esta situación, lo que el propio fondo dice, las dudas que tiene el fondo del cumplimiento de las obligaciones de pago a partir del año que viene, no de que está garantizado, ¿no es cierto?, obligan a que alguien tenga que convocar al conjunto de los sectores a un gran compromiso nacional de mediano y largo plazo, es decir, construir un proyecto que genere desarrollo y sobre todo genere las divisas para poder afrontar los pagos del endeudamiento en el que nos encontramos, ¿no es cierto?, y lograr inversiones, etcétera y demás. Los empresarios se preguntan, ¿quién lo puede hacer mejor? ¿Lo puede hacer mejor Mauricio? ¿Lo puede hacer mejor Cristina o lo puede hacer mejor Labaña? Y ahí, para la gran mayoría de quienes están hoy nucleados en la Cámara Argentina de Comercio, en la Unión Industrial Argentina, en la sociedad rural, etcétera, la figura que aparece es la de Labaña, sin duda, yo diría. Por eso lo de la Mediterránea jugándose abiertamente, y por eso las definiciones de los gremios y muchos industriales que, por supuesto, ya están rodeando al potencial tercer candidato. Mira, yo estuve charlando bastante, sobre todo también con la gente de Cambiemos y muchos encuestadores. Sí. Por el momento, ante la duda de cuadros no cerrados con Labaña y del contexto no cerrado en el peronismo, porque la verdad que Labaña todavía no tiene ni cerrado el aparato peronista, ni cerrado fórmulas. Pero los nombres que vienen dando no lo ayudan. Labaña hoy no mide. O sea, mide pero no para ganar. Salvo que Cristina Kirchner se baje, es muy difícil. Y vos hoy nos estás diciendo que tenés el dato de que Cristina se baja. Pero, sí, señor. Con lo cual daría, ahí sí hay un puntapié muy muy fuerte para Marcos Labaña. Pero yo te diría, poniendo bajo paraguas esto que vos decís de charlas que lógicamente la gente yo no diría que Cambiemos, del PRO está diciendo en relación a las mediciones de Labaña, poniendo bajo paraguas eso, porque lógicamente si no es candidato todavía oficial, suena difícil medirlo sin ser candidato. Roberto, perdón, dije recién Marcos Labaña, no. Marcos Roberto dijo, sí. Sí. Saliendo de esa situación y agregándote este dato que acabo de plantear como una hipótesis la más probable a mi juicio,
que es la no presentación de Cristina y el arreglo de alguna suerte de apoyo a cambio, lógicamente, de algunas cosas. La expectativa que está teniendo este Frente Amplio, llamarlo así, que algunos llaman Frente Patriótico, es de ganar en primera vuelta, sin necesidad de ir a balotaje. Bueno. Por eso te lo pongo como extremo alternativo, no, pero totalmente diferente, ¿no? No, pero tiene que ver con esto, digo, ante claro. la bajada de Cristina Kirchner, Roberto Lavagna empieza a tener proyección fuerte para competir con lo que todavía sigue siendo Cambiemos. Vamos a ver cómo termina resolviéndose eso, pero si no, como tercera opción va a ser muy débil, Y te agrego más novedades de gente que ya está compitiendo por ese espacio. Para muchos en la ciudad de Buenos Aires la fórmula debiera ser Lavagna en la presidencia y Martín Lustó peleando la jefatura de gobierno. Como Martín Lustó viene deshojando la margarita desde hace rato y no ha dicho ni que sí, ni que no, ni que esto, ni que lo otro, le han ofrecido al presidente del Club de Mis Amores la posibilidad de ser candidato. Entonces, ya le han ofrecido formalmente y se han reunido con Donofrio para ver si en la alternativa de que lo de Lustó se siga demorando, no lo largan ya a la cancha. Contestarían 24 o 48 horas. En provincia de Buenos Aires, en cambio, antes de lo de Cristina, el planteo era 3 alternativas de candidatos o 3 nombres dando vuelta. Obviamente todos muy distintos, uno Massa, que ya se ha bajado, 2 Manes, Facundo Manes, y 3, obviamente, Marcelo Tinelli, ¿no? Bueno, lo que perjudicó esta semana, todas las semanas se están haciendo, le cuento a la gente, todas las semanas se hacen encuestas de distintas consultoras, lo que perjudicó mucho fue la reunión con Marcelo Tinelli, claro, pero vos tenés que analizarlo. Tiene una buena imagen positiva política. Sí, desde el perjuicio que indicaría, mirado desde la política, a todos los que venimos de las políticas nos rompe bastante cuando aparecen situaciones de esta naturaleza, hasta el análisis, yo diría, marketinero de cuál era la principal debilidad de Lavagna. El no ingreso a los sectores juveniles y a muchos sectores populares. El tema del Gran Buenos Aires. Y recordando el rol que jugó Marcelo con el Colorado de Narváez, muchos piensan que a partir del primer showmatch la figura de Lavagna está colocada allí. Desde ese lado lo miran, no lo miran desde el lado, lógicamente, de la búsqueda de un líder técnico, carismático, respetado, ¿no? Sino desde la perspectiva de cómo ingresar en un núcleo duro en el cual hay hasta inclusive algún nivel de desconocimiento, particularmente el tema juvenil, ¿no? Es muy triste porque claro. Me pones en una posición de un presidente que no nos habla de un país que no vemos, una presidenta que utiliza, estoy hablando, digamos, a futuro si llegan a ganar, una presidenta que utilizó para la campaña a su hija y la enfermedad de su hija, o también estamos hablando de un presidente, digamos, que trata de utilizar la pantomima de showmatch, que para mí, para sectores juveniles, de verdad, si están queriendo apostar a sectores juveniles, tienen que cambiar la estrategia, muchachos. Marcelo mide 15 puntos de rating ahora promedio, con picos de 25. Sí, no le está yendo bien. Y no solo no levanta las encuestas políticas, sino tampoco en el rating. No, y además con sectores de 45 años para arriba, Los chicos ya no están bien. Claro, la televisión argentina tiene ese problema, por eso digo, apunten para otro lado si quieren con el tema Marco, porque Marcelo, digamos, no es que arrastra votos juveniles a morir. Ahí creo que van a tener un... Pero no obstante, hay un hecho político, digamos, de que Roberto Lavagna pueda llegar a estar bien encausado, sobre todo aprovechando la baja de Cristina que hoy nos marcás, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que esto es decisivo, pero volvamos a repetirle a todos nuestros oyentes lo que como muletilla estamos diciendo cada columna. Esto hay que mirarlo como una película, no como una fotografía, y sobre todo como una película que se va acelerando. La cantidad de novedades
que ha habido esta semana, ¿no es cierto?, hace que hoy miremos hasta lo de Neuquén como un tema del pasado, pero no del pasado del último sábado que hablábamos, sino del pasado meses hacia atrás. La velocidad que están teniendo los hechos, la cantidad de protagonismos, yo diría que se superponen diariamente, es muy fuerte. Mientras tanto hay un telón de fondo, ¿no es cierto?, que es el de la economía real, que se sigue grabando y que yo creo la única gran noticia que tenemos es lo que ha ocurrido en Expo Agro, ¿no es cierto?, que es un tema muy puntual, donde vamos a negocios que van a superar los 12 millones de dólares, ¿no es cierto?, y esto no es un tema menor. Yo sigo insistiendo, para mí la fórmula que sigo bancando, ¿no?, desde la concepción de la distinta forma, la Baña Manes a mí me gustaba. Bueno, hay muchos que era un buen cuadro de eso, porque creo que lo tocamos la vez pasada, claro. Significaría que no hubiera celos en los sectores políticos. Claro. Por más que me dicen, la Baña quiere la fórmula radical peronista, peronista radical, en este caso la Baña Alfonsín. Esto es lo que dicen, desearían la intimidad. Todavía, lógicamente, el radicalismo no está en eso, no está en eso en términos de definición. Obviamente está analizando esa alternativa, sobre todo si le niegan elección interna o le niegan la reunión de la convención. Es muy posible que rápidamente haya un reordenamiento fundamentalmente de los sectores que vienen cuestionando desde hace tanto tiempo, tanto cómo está funcionando, ¿no es cierto?, el propio radicalismo como su rol frente al gobierno nacional, ¿no es cierto? Estoy hablando del propio Ricardo, de Federico Storani, el presidente de la convención, Casella, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel, lindo café hoy, ¿eh? Sí, porque tenemos alguna novedad sin cerrarse. A mí lo que me pone, no digo nervioso, tal vez ansioso, es no poder hablar ya sobre hechos confirmados. Claro. Tener que tratar de tocarlo todo en potencial. Se bajaría, se proclamaría, ¿no? Sí, Tenemos que hablar en potencial hasta que estas cosas estén confirmadas, sean oficiales, y por lo tanto ya sí podamos juzgar a partir precisamente de hechos ciertos, ¿no? Totalmente. Miguel, un abrazo grande, buen fin de semana. Buen fin de semana para vos. Chau.